buenos días. Como estoy a cierta distancia, voy a aprovechar para sacarme la mascarilla. Esta es una de las ventajas de ser el coordinador de la mesa. Algún privilegio teníamos que tener. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por invitarme y ofrecerme una oportunidad fantástica, ¿no? En los últimos 25 años me he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional al sector turístico, pero tengo un pasado como todos, ¿no? Y el pasado viene del desarrollo local. En los años 90, precisamente cuando empezamos a trabajar en este tipo de temas, ¿no? con mucha ingenuidad y yo diría también con poca vergüenza, ¿no? A la hora de empezar a implementar proyectos que estaban desarrollándose a nivel estatal, pero también a nivel europeo, ¿no? Como por ejemplo, ahora que estaba escuchando a vuestros compañeros explicando las experiencias, ¿no? de Tenerife, las dificultades, estos test de estrés a los que les someten las administraciones autonómicas y estatales, ¿no? A las entidades locales, ¿no? Y precisamente estaba recordando en los años 90 proyectos como los pactos territoriales por el empleo, que precisamente ponían el foco en las entidades locales, ¿no? Como agentes que intervienen precisamente en la mejora de la capacidad productiva de los territorios y posiblemente en la mejora de las competencias también, ¿no? Del capital humano, con lo cual, fijaos, estamos hablando de 120 años, 5 siglos, Jaime empezó a hablar de 5 siglos, pero hace 30 años, 40 años, estábamos debatiendo sobre la importancia que tenían los entes locales precisamente en el ámbito del desarrollo local, del desarrollo del empleo, y hoy estamos precisamente hablando de las dificultades administrativas que nos encontramos precisamente para ejercer esta función. Bien, el reto de esta mesa es reflexionar sobre la reinvención, precisamente en el contexto en que nos encontramos y los retos que desde la perspectiva local tenemos en sectores de actividad como es el turismo, como es el comercio, como son las industrias culturales y creativas, que obviamente están absolutamente interconectadas, ¿no? Si algo explica posiblemente lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años es precisamente la mayor conexión que ha habido entre estos sectores. Como os decía, yo trabajo habitualmente en el sector turístico, aunque tengo una pieza bastante conectadas en el ámbito de las economías creativas, y esto no ha sido un proceso forzado, sino ha sido un proceso natural, ¿no? Como poco a poco en los últimos años se ha ido incrementando la intersección, los puntos de contacto entre estos sectores. En el ámbito del turismo y el comercio es muy evidente. De hecho, cuando estaba escuchando a Eugen, ¿no? Precisamente hablaba de la experiencia de hace 120 años de Fomento de San Sebastián. Precisamente, Fomento de San Sebastián es una iniciativa que se impulsa por el comercio, por los comerciantes locales, que lo que pretenden es precisamente articular una oferta estructurada en torno al sector turístico y por eso se construyen hoteles como el María Cristina. Cuando hablaba de estos hoteles que generan unos cánones muy importantes para Fomento San Sebastián, bueno, pues el mejor hotel de San Sebastián y uno de los mejores hoteles posiblemente que hay a nivel global, que es el Hotel María Cristina, es propiedad de Fomento de San Sebastián, un 5 estrellas, gran lujo, precisamente porque un grupo de comerciantes, en colaboración con el ayuntamiento, en esos años, pues decide que es la hora de invertir en infraestructuras de carácter turístico. Y no solo se quedan ahí, sino que además impulsan una serie de iniciativas que tienen que ver precisamente con las industrias culturales y creativas, ¿no? Porque de esa lógica es donde surge el Festival de Cine de San Sebastián, que en el fondo lo que pretendía era extender la temporada turística al mes de septiembre, por eso se celebra en el mes de septiembre, porque lo que pretendían los comerciantes locales era precisamente el tratar de ampliar esa temporada que se agotaba en el mes de julio y agosto y pensaban que precisamente un elemento atractor de este nivel relacionado con la cultura, como es el cine, podía ser un elemento muy interesante, o el Festival de Jazz de San Sebastián o la Quincena Musical, es decir, eventos culturales que de alguna forma lo que han pretendido es precisamente impulsar el desarrollo local y en este caso pues dos sectores tan interrelacionados como es el turismo y el comercio. De hecho, yo diría que estos sectores en los últimos años o en las últimas décadas se han enfrentado a elementos o han tenido elementos bastante cohesionados en el ámbito de su desarrollo y de su planificación. En primer lugar, hemos observado un crecimiento exponencial de estos sectores de actividad. En el caso del turismo, que es posiblemente el que más datos tenga, para que os hagáis una idea, cuando empezaron a hacerse estadísticas de turismo en los años 50, se registraban unos 25 millones de viajeros internacionales a nivel mundial. Y el año 2019, el año antes de que pasara todo esto, el número de viajeros internacionales fue de 1.800 millones de personas. Con lo cual no estamos hablando de un crecimiento
ni siquiera equilibrado. Es un crecimiento exponencial que además se ha disparado específicamente en los últimos 20 o 30 años, ¿no?, con el despliegue del primero, el turismo de masas, y lo que a partir de este siglo hemos empezado a llamar el turismo masivo, ¿no?, que la gente viaja a lo largo de todo el año a todos los lugares precisamente por la facilitación que ha habido, sobre todo en el ámbito del transporte y de la oferta a nivel local. Después, son sectores que se han encontrado y se encuentran, y de esto trataremos de hablar hoy con nuestros ponentes, de un proceso muy importante en torno a la transformación digital. Se demuestra como una innovación, o como algunas innovaciones son capaces de transformar por completo la capacidad productiva de una industria y en algunos casos incluso dejar a una buena parte de esa industria obsoleta, ¿no? Lo hemos vivido en el ámbito de las industrias culturales y creativas, pues, por ejemplo, con la aparición de plataformas como son en el ámbito de la música Spotify o como son Netflix, en el ámbito audiovisual. Es decir, cómo estos cambios tecnológicos son capaces de transformar por completo los equilibrios de poder dentro de una misma industria. En el ámbito del comercio, es decir, de plataformas como Amazon, que ha transformado nuestra forma de consumir. Y en el ámbito del turismo, pues eso, pues la influencia que tienen en este momento es empresas como Google, como Booking, como TripAdvisor, que han transformado por completo también los equilibrios de poder dentro de la propia industria, pasando una buena parte del poder a plataformas digitales globales que no tienen un contacto directo con los intereses y los objetivos de desarrollo de cada una de las entidades de carácter local, ¿no? Con lo cual nos enfrentamos ahora a que una buena parte de nuestro desarrollo o una buena parte del poder de hacia dónde va a avanzar nuestros sectores no están tanto en manos de empresas y en territorios locales, sino en el ámbito global y conectadas con grandes plataformas, ¿no? Y precisamente estos cambios también vienen conectados con algo que es muy importante, que es la interacción que tenemos desde estos sectores con la evolución de la economía y la sociedad de nuestro tiempo. Nada se explica sin esto. Es decir, los cambios del consumidor y los cambios de la sociedad de alguna forma han ido condicionando también la evolución de este sector. Y por último, hay otro elemento transversal que nos cohesiona y que nos llama a la acción, que son todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sostenibilidad, ¿no?, que además ha surgido en la mesa anterior, además creo muy bien explicado, ¿no?, este concepto de sostenibilidad, ¿no?, no centrarse única y exclusivamente en la parte medioambiental, sino incorporar los elementos de sostenibilidad económica, sostenibilidad social o sostenibilidad cultural, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de acogida que tienen muchos territorios locales precisamente a esta nueva economía de los visitantes, ¿no? Y con estas circunstancias nos enfrentamos a un fenómeno para el que nunca habíamos estado preparados, ¿no?, que es un shock de oferta y demanda como ha supuesto la crisis del COVID-19, que nos ha llevado a un lugar donde nunca habíamos estado preparados. Yo vengo, como os decía, de un sector, el turístico, que llevaba 40 50 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido. De hecho, solamente habíamos tenido en estos años, en los últimos 40 años, 2 caídas en la actividad. Una fue a principios de este siglo, en el año 2001-2002, por una especie de coronavirus, el SARS-2, que se quedó encapsulado prácticamente en los países del sudeste asiático, con lo cual demuestra la evolución que ha tenido la globalización en los últimos 20 años. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la caída del turismo a nivel global en ese periodo fue de un 0,4%. La siguiente crisis que tuvimos fue con la crisis financiera económica del 2008, con una caída global del 4%, y en el caso del 2020, la crisis del COVID-19 lo que ha generado es una caída de más del 80% de la actividad turística a nivel mundial. Con lo cual, lo que sí que nos damos cuenta es que los procesos, antes que hablaban de los economistas del siglo XV y siglo XVI, ¿no?, de esa economía de ciclos largos y ciclos cortos, bueno, pues ahora nos encontramos precisamente en un momento en que los cambios se producen con una velocidad extraordinaria y que ahora nos encontramos con un sistema para el que no estábamos preparados. Venimos de un sector posiblemente en el que había un cierto punto de soberbia, ¿no?, por este crecimiento tan importante y tan intensivo en los últimos años, y ahora nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y esta vulnerabilidad no solamente se ha quedado en el sector turístico, sino que las caídas han sido dramáticas en sectores de industrias culturales y creativas y obviamente del sector del comercio. Y bien,
Y hay que reflexionar también sobre qué tipo de caídas, porque incluso el comportamiento ha sido asimétrico dentro de cada uno de los sectores, ¿no? Obviamente, aquellos territorios más orientados a un turismo internacional han tenido una caída superior que aquellos territorios que están más orientados a una demanda más doméstica, y en el ámbito de las industrias culturales y creativas, aquellas que obligan a un contacto social son las que se han visto más perjudicadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con artes escénicas o música en vivo han tenido caídas en torno al 90%, y sin embargo nos encontramos con sectores de la actividad de las industrias culturales, como es el videojuego, que no solamente no ha caído en el año 2020, sino que ha crecido un 8%, ¿no? Con lo cual nos encontramos en este territorio, nos encontramos también con una reflexión de que el modelo económico predominante que ha marcado la evolución de la economía y la sociedad en los últimos 40 años hemos notado que tiene unos ciertos problemas de funcionamiento. Ahora nos encontramos en un territorio líquido en el que no sabemos hacia dónde vamos a evolucionar. Desde luego, en mi sector, en el turismo, el grado de incertidumbre es extraordinario. En el ámbito de las industrias culturales y el comercio entiendo que es un fenómeno parecido, es decir, que estamos con dificultades para entender cómo va a ser el futuro más inmediato, pero sí que somos conscientes de que tenemos que tomar conciencia de que el modelo predominante hasta ahora no nos sirve, y tenemos que empezar a introducir cambios en estos modelos, ¿no? Antes, cuando escuchaba a Auken hablando de la sostenibilidad, precisamente recordaba una reflexión que estamos haciendo en torno ahora a la economía circular, ¿no? ¿De qué me sirve si soy capaz de entender un diseño innovador de mi producto? ¿De qué me sirve si soy capaz de respetar todos los ciclos de vida de un producto y además ser conscientes de la necesidad de reciclar de forma correcta e intentar generar los menos residuos posibles, si al mismo tiempo vivo en un sector en el que una buena parte de la población que trabaja en él vive en condiciones escasas, ¿no? Es decir, no podemos olvidar precisamente esta faceta social, ¿no?, que creo que es la que Auken trataba de introducir. No solamente concentrarnos en los procedimientos y en las herramientas, sino también tratar de ser conscientes de la importancia que tiene la evolución económica y social de nuestro territorio. Bien, para ver precisamente algunos ejemplos o buenas prácticas de cómo desde el ámbito local hemos tratado de incorporar talento, conocimiento e iniciativas innovadoras, pues tenemos un panel fantástico, ¿no? Y además que creo que es muy representativo de algunos de los esfuerzos que se está haciendo desde las entidades locales por tratar de adaptarse primero a la crisis, y en segundo lugar también a los retos que tienen estos distintos sectores en el ámbito local. Tienen unas propuestas muy interesantes. Sabéis que tenemos poco tiempo y entonces desde la organización nos dejaron muy claro que no querían que dedicáramos mucho tiempo a explicar las iniciativas, simplemente que yo las introdujera al presentarlos a los ponentes, pero en todo caso, hay en el dossier de documentación del Congreso tenéis toda la información y además si no me equivoco, con la capacidad de poder acceder a sus páginas web y a todos los soportes de información de los proyectos, que creo que pueden ser muy interesantes y yo creo que ilustran muy bien algunas de las iniciativas de éxito que se han puesto en marcha en estos último año y medio, que parece que ha sido como 10 años, pero es solamente un año y medio. Bueno, pues para acompañarnos en este proceso de reflexión de qué podemos hacer en este marco para la reinvención de estos sectores, tenemos en primer lugar a Fulgencio Cerón, que es de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena, que tiene una iniciativa muy interesante sobre la que reflexionaremos ahora para que nos expliques las dificultades que habéis tenido en la implementación, que es un proyecto que se llama Cartagena Market, que es una plataforma online local que lo que pretende es precisamente facilitar a las empresas locales llegar a sus clientes finales, ¿no? Y ya veréis cómo nos explica precisamente que una buena parte de sus clientes precisamente no están precisamente en el marco geográfico de Cartagena, sino que han trascendido en ventas a otros marcos municipales. Tenemos también a Pedro Manuel Maroto, que es el presidente del INPEFE, del Ayuntamiento de Ciudad Real, que precisamente han puesto en marcha una iniciativa tratando de estimular precisamente las compras en el ámbito local a través de un sistema de bonos, con esa dificultad que tiene por una parte poner de acuerdo a la oferta, a los empresarios del comercio a nivel local para que sean capaces de integrarse en una iniciativa colaborativa, y por otra parte pues tratar de llegar al consumidor final con iniciativas muy interesantes que podéis ver en la documentación. En tercer lugar tenemos a Carmen Casado, que es la responsable de promoción económica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y gran amiga. Es decir, que aunque
podéis suponer todos que por mi nombre, Iñaki Gaztelumendi, soy más vecino de Eucken, soy en parte vecino de Eucken, pero en realidad soy nacido en Santiago de Compostela, con lo cual yo soy uno de los grandes fans que tiene Carme Casado en Santiago de Compostela. Y además me parece muy atractivo el proyecto que ha puesto en marcha, que es precisamente tratar de resignificar el papel de las industrias culturales y creativas precisamente en el tejido económico, cultural y social de una ciudad, ¿no? Cómo precisamente las industrias culturales pueden ser una respuesta muy interesante a los retos que nos enfrentamos y cómo desde este sector se puede activar la economía en el ámbito local. Es decir, trasciende mucho más del ámbito cultural y creo que es una iniciativa muy interesante del que yo como compostelano, aunque no viva ahora en Santiago, me siento muy orgulloso y además de que sea Carme la que ha impulsado este proyecto. Y a través de las ondas, como decía Jaime, tenemos a José Luis Jericó, el director gerente de Sofegea, que es la agencia de desarrollo de GEA de los Caballeros, que ha puesto precisamente en marcha un plan local de comercio de GEA, es la segunda edición, y que se traduce en acciones como digitalización, relevo generacional, atracción al cliente joven, formación continua, oferta multicanal. Es decir, ha tratado precisamente con este proyecto el territorio de tratar de responder a algunos de los retos y oportunidades que ofrece la sociedad en estos momentos, ¿no? Y precisamente los cambios que se están produciendo en el ámbito también del consumo a nivel local. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y sí que me gustaría, en una primera ronda de intervenciones, que nos explicarais o que explicarais a todos precisamente algo que para mí es muy relevante, que es no solamente las iniciativas, que de por sí son muy interesantes, sino sobre todo la trastienda de las iniciativas en las que habéis trabajado. No tanto la materia, sino las dificultades y los retos que ha supuesto desde la perspectiva de trabajar en primer lugar con el sector y después dirigirse a la ciudadanía, a la sociedad, para afrontar los retos que habéis planteado. Si queréis intervenir en el orden que hemos hecho, por ejemplo, Fulgen, si quieres empezar y explicarnos eso, cómo habéis logrado alinear las iniciativas de las empresas locales y canalizarlos a un cambio revolucionario, ¿no?, en el ámbito de Cartagena, como ha sido esta transformación digital. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a esta ciudad donde murió Isabel la Católica, que está considerada como la mejor estadista de toda la historia de España. Y bueno, pues nosotros somos una agencia de desarrollo, hacíamos cursos, empleo y bueno, desde hace unos años para acá decidimos, por nuestra naturaleza pública, intentar impulsar, coordinar, colaborar, liderar las estrategias que pueda haber en la ciudad, por lo menos en temas de promoción económica. Consideramos el territorio como una empresa. Y bueno, pues aquí tenemos que hablar con la colaboración pública-privada. Uno de los primeros problemas que nos encontramos es el cambio de mentalidad de exigir a la Administración que la Administración solucione los problemas, a que los diferentes agentes sociales metan el hombro y tengan corresponsabilidad en ayudar a solucionar esta problemática, porque bueno, también son parte, como decía antes Paco, son parte de hacer hacen muchas acciones de empleo, de formación, están trabajando con los diferentes sectores productivos y bueno, pues lo que nosotros hemos hecho, tanto en el sector industrial como en el sector de comercio, ha sido eso, intentar una concertación social con todas las empresas, con todo el tejido empresarial de ese sector y con los agentes sociales e intentar entre todos, intentar solucionar o mejorar o optimizar, evitar duplicidades, establecer sinergias, complementarnos, en fin, tener una visión exponencial porque hay mucho margen de mejora. En el tema del comercio, pues este es un poco el marco. Dificultades, pues las primeras dificultades fue, hablamos con las 10 asociaciones de comerciantes, les expusimos la idea, encantado, empezamos a colaborar, con la patronal también,
Y bueno, lanzamos esta idea, la dejamos en abierto, y la dificultad fundamental es el tejido más débil es el comercio minorista. Se apuntaron en una primera instancia unos 150 comercios y empezamos a trabajar con ellos pues todo el proceso de digitalización para un comercio electrónico que no sabían ni cómo se hacía, ni alguno tenía una página web, pero en definitiva, pues lo que es empezamos a hacer también un equipo de consultores que fuera por los comercios para asesorarles un poco en la intranet, porque era una aplicación, Cartagena Market, que dentro te permite una gestión empresarial de lo que es tu empresa, de lo que son tus stocks, de lo que estás vendiendo, de la logística que conlleva. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a facilitar. Una de las dificultades, el tiempo que tienen los comercios en dedicarnos tiempo para esto. Otra de las dificultades, su formación. No estaban formados para este tipo de cosas. Otra de las dificultades, tal vez, es la gratuidad. Como esto es gratis, a lo mejor no se valora suficientemente todos los esfuerzos que se hicieron, porque, bueno, nosotros hemos solucionado cosas en fin de semana, cuando ellos podían, los consultores, en fin, era pues, fotografía de producto, subir producto, descripción del producto, descripción corta del producto, su número de cuenta para la transferencia bancaria, sus claves para que... Una de las innovaciones que tiene Cartagena Market es que cuando se compra un cliente va directamente hay unas pasarelas de pago que van directamente a su cuenta, a la cuenta de cada comercio. No hay como en Amazon, no hay una persona que recibe el dinero o una entidad y luego lo deriva, sino que realmente ellos reciben el dinero. Para tener todas esas claves y ajustar todo ese trabajo, pues nos llevó bastante tiempo. Sus banners, su imagen, hacer un buen escaparate de la tienda. Luego la logística, cada producto puede tener diferentes tallas, diferentes colores, y eso hay que ver el peso que tienen, la dimensión que tienen, porque tiene un precio para mandarlo por las paqueterías. Bueno, hicimos diferentes reuniones con empresas de transporte y finalmente seleccionamos dos, una que fue CT Soluciones para nivel local y otra NACES para nivel nacional. Además de las que cada uno pudiera tener. Entonces, todo eso está dentro de cada uno podía tener seguro o quien sea. Bueno, pues nosotros poníamos el precio de cada uno de esos productos y eso fue un trabajo que se dice ahora muy rápido, pues fue ingente, con muchos comercios al mismo tiempo que políticamente parecían poco, pero trabajar con 100 comercios en el mismo mes es brutal. Es una cosa brutal y, de hecho, ya en la segunda convocatoria no la hicimos así. La segunda convocatoria ya hicimos una planilla de lo que tenían que rellenar cada uno de ellos, todos sus datos, y fue mucho más fácil. Ya teníamos un equipo mucho más cohesionado y ya sí fue más eficiente a la hora de trabajar con ellos. Dificultades que tiene un comercio, una plataforma de este tipo. Bueno, tiene muchas ventajas, pero una de las dificultades es que no todos los comercios, no sé si te está grabando, pero no todos los comercios pueden o deben estar en una plataforma de un marketplace. Porque necesitamos comercios que le dediquen tiempo, que sean tractores, que hagan un buen embudo de ventas, que le dediquen tiempo a vender. De hecho, se han generado ventas indirectas, porque también se puede recoger en tienda, ves las ofertas que tienen y te acercas, si estás en Cartagena puedes ir a pie. Se han generado ventas indirectas y se han generado muchas ventas hacia afuera. El 90% de las ventas son fuera del municipio. Bueno, estamos trabajando en una segunda versión para que el cliente pueda comprar en varios comercios al mismo tiempo y con un solo pago y se generen multipagos a todos los comercios de forma directa. Temas de WhatsApp.
temas también de logística por código postal para que sea más rentable y más rentable, efectivamente, y más eficiente lo que es la logística. Y en cuanto a dificultades, pues todo esto que te he dicho, que es mucho tiempo, trabajar con gente que se apunta, con comercios que se apuntan, porque se lo ha dicho, pero no tienen la determinación de participar. Y luego, yo entiendo las dificultades de un comercio minorista, que a veces son microempresas de menos de 9 trabajadores, y claro, tienes que formarte y dedicarle tiempo a un concepto que lo mismo no terminas de entender muy bien, pero bueno, el comercio electrónico ya es un comercio electrónico global, es internacional, entonces bueno, pues es una ventana que tienen al exterior a nuevos mercados, a nuevos productos. Y creo que al final se tiene que hacer una selección natural de algunos comercios que lideren esto y al final esos que lideren van a hacer un efecto de llamada para otros que realmente lo tomen como una oportunidad. En definitiva, bueno, esas han sido las dificultades que nos hemos encontrado, que han sido muchas, pero finalmente las solventamos todas con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo y con un equipo de consultores excepcional. O sea, no todo el mundo, al principio yo pensaba que todo el mundo podía hacer una foto de producto y no, hay especialistas en fotos de productos, no todo el mundo que lleva una cámara sabe hacer una foto de producto, no todo el mundo sabe hacer pasarelas de pago dentro de estos marketplaces individuales y no todo el mundo es un gestor que pueda controlar las ventas y ayudar al comerciante en sus ventas, en informarle y al final hemos hecho un servicio de asesoramiento al comercio minorista que lo necesitaba mucho. Hemos fomentado indirectamente el asociacionismo y bueno, en general estamos bastante contentos. Ahora, pues bueno, vamos a hacer una página nueva con más medidas de seguridad por la ciberseguridad, que ahora mismo estamos todos expuestos a ataques y bueno, pues todo lo que hemos oído de España Puede, de la palanca del componente 13 de impulso a la pyme y la digitalización, el comercio, la modernización, todo eso nosotros lo hemos hecho ya, de hecho. Y bueno, pues estamos orgullosos. No saliendo del territorio del comercio, Pedro, vosotros habéis puesto precisamente en el trabajo también de estructurar la oferta, de consensuar con el sector empresarial una oferta colectiva, ¿no? Y después habéis hecho el esfuerzo de estimular la demanda. ¿Cuáles crees que han sido esas dificultades que os habéis encontrado? ¿O cuáles crees que son las más relevantes? Bueno, buenos días. Agradecer que nos hayan invitado aquí, estar acompañado en este foro. Agradecer también al Ayuntamiento y bueno, y a Medina del Campo que haya tenido esta capacidad de organizarnos y de exponer todos un poco pues nuestras experiencias y de que las podamos contar. Bueno, básicamente, bueno, comparto muchas de las que ya Fulgencio nos ha dicho. Dentro de esa digitalización y dentro de que el comercio intente dar ese salto a la venta online, hay un elemento más que yo quería poner de manifiesto y es lo que otras plataformas, que ya conocemos todos, tienen a la hora de devolver productos, gestionar. Eso es un añadido, es una dificultad más que tiene el comerciante a la hora de gestionar. El que tome esa decisión de volcarse en una aplicación de venta online conlleva todo ese tránsito de mercancía hacia atrás y hacia adelante, con lo cual el comercio tiene un añadido que las plataformas, al tener una venta tan grande y tan profunda, pues básicamente eso lo suplen. Nosotros la dificultad más grande que hemos tenido, bueno, hemos volcado todas las iniciativas que en este año y medio hemos llevado a cabo, con pandemia incluido. La dificultad más grande es la falta de compromiso del comerciante a la hora de poder introducirse en ese campo digital. Esa falta del comercio de dar ese salto, de obtener ese impulso que le falta. No creo que sea consciente la manera de hacerlo, sino es una manera inconsciente por el hecho
de que hay un elemento que hay que poner también encima de la mesa, que es la edad que tienen nuestros comerciantes a nivel, vamos, por lo menos en Ciudad Real. Yo contextualizo, somos una ciudad de 75.000 habitantes, tenemos unos 800 o 900 comercios activos, somos una ciudad administrativa, somos capital de provincia y eso, dentro de eso tenemos esa dificultad también en el cambio generacional que debemos de impulsar, que también ha dicho un poco Fulgencio, bueno, se ha dicho constantemente en otras mesas que ha habido aquí. Ese es otro elemento que también tenemos otra dificultad añadida. Por eso decía que el comerciante no es consciente de eso, sino que simplemente se ve abocado a ese arrastre, a esa dinámica diaria, que además, como está solo, también lo ha dicho Fulgencio, pues lógicamente no puede realizar todo ese tipo de iniciativas para la venta online, que sería fotografiar, subir sus productos, poner sus ofertas, en fin, una serie de elementos que esa venta online necesita diaria. Eso necesita un soporte detrás, que eso básicamente una persona, un autónomo o una autónoma que están solos en su tienda o en su comercio, pues básicamente es casi imposible que acometan ese tipo de iniciativas. Otra dificultad que encontramos, la falta de comunicación con la Administración, con nosotros. ¿Por qué? Pues será porque somos los que le cobramos los impuestos, será porque creen que somos el enemigo, será por una serie de elementos que nosotros como Administración debemos de ganarnos a ese público para que entiendan que esa colaboración público-privada es totalmente necesaria, es fundamental. Sin eso vamos a tener nuestros comerciantes muchísimas dificultades a la hora de acometer lo que ya tenemos. O sea, un hecho que es esa venta, esa determinación que hay por parte de la sociedad a la hora de la comodidad de la compra, que tenemos que incitar en el sentido contrario, a invitar a la gente a que salga a la calle, a que vaya a visitar a nuestros comercios. Tenemos que revertir un proceso que ya se han encargado en hacer una labor de marketing durante bastantes años estas empresas para dificultarnos esa labor. Y una tercera, y que ya se ha comentado aquí, que es nuestra lentitud como Administración a la hora de tomar esas decisiones. Esa lentitud nos lleva, nosotros somos un organismo autónomo, aun teniendo esa facultad de organismo autónomo y una cierta agilidad, dependemos en cierta medida de la parte central, que es el ayuntamiento, que nos dificulta mucho, muchas veces, el tomar estas acciones y el llevarlas a cabo con cierta agilidad y lo más rápido, porque evidentemente la digitalización lleva a un proceso de cambio prácticamente. Antes se pensaba en 20 años, luego pasamos a 10, creo que estamos en 5 y quizá en menos. Seguramente el músculo que tenemos y la cintura que tenemos que desarrollar es a la hora tan rápida que muchas veces la Administración, más que una solución, es un problema. Entonces, eso hay que plantearlo, lógicamente, en todas nuestras administraciones para poder cambiar ese sistema que básicamente no funciona. Perfecto. Bueno, Carmen, y ahora contigo pasamos a otra dimensión, porque nos hemos movido en el territorio del comercio, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas de autónomos, y ahora pasamos a la dimensión del mundo de las industrias culturales y creativas, con lo cual tus interlocutores son diferentes a los de otras actividades que realizáis en el ámbito de la Agencia de Promoción Económica de Santiago de Compostela. ¿Esto supuso un problema, una dificultad añadida o todo lo contrario? Pues yo no sé si os ha pasado al resto que estáis hoy aquí, que nos seguís por streaming, pero yo creo que con la crisis del COVID nunca habíamos sido una entidad tan solicitada, un departamento municipal tan solicitado para participar en grupos de trabajo y en el diseño de políticas de apoyo a todo tipo de sectores, ¿no?, con el tema del COVID. Obviamente, el sector de las industrias culturales, por su vinculación tanto con el pequeño comercio como con el turismo, en Santiago había sido especialmente perjudicado, especialmente golpeado por la identidad económica de nuestra ciudad. Entonces, la trastienda que nos preguntabas antes, sí. Bueno, pues la trastienda de este proyecto es un grupo de trabajo que surge a nivel municipal en el que están los departamentos de cultura, está la propia alcaldía, estamos promoción económica y en el que vamos entrevistando y hablando con distintos agentes de la ciudad del mundo cultural. En esas reuniones de trabajo se van articulando y definiendo distintas medidas que van dirigidas un poco a la parte de la oferta, ¿no?, a apoyar esa parte de la oferta. Desde buscar
buscar las maneras de reprogramar todo lo que podía ser la actividad pública municipal en el ámbito de cultura para que no se dejase de ejecutar presupuestos, sino que se ejecutase de otra manera, la ampliación y la reformulación de las líneas de ayudas que ya había para las industrias culturales en el ayuntamiento, el apoyo técnico y financiero en la reformulación de planes de empresas en industrias culturales y creativas, que hicimos además con la colaboración de la Cámara de Comercio de la ciudad, a la que estamos muy agradecidos, la puesta a disposición al sector de programas de consultoría y formación especializada que les ayudasen un poco a afrontar la situación y, en muchos casos, pues, a reformular su actividad para poder ejecutarla con condiciones de seguridad sanitaria en tiempos COVID. Y también a suministrarles información, y aquí sí que es verdad que tuvimos la colaboración extraordinaria tanto de la Universidad de Santiago de Compostela como de la Fundación Abanca, lo que nos permitía tener datos muy precisos en intervalos semanales de cómo estaban operando las tarjetas de crédito en nuestro territorio. Entonces sabíamos qué sectores iban recuperando facturación, qué sectores no, y una de las cosas que veíamos con esos datos es que la hostelería, en cuanto pudo abrir, recuperó el nivel de actividad inicial, pero con el comercio y con los productos culturales no estaba pasando lo mismo, ¿no? Lo cual reforzaba esta necesidad de actuar. Entonces, esta campaña de fomento del consumo surge como complemento a todas estas iniciativas. Y surge también después de abordar unas dificultades, aquí viene la parte difícil, ¿no?, que teníamos, que es que en realidad el área económica de la industria cultural que representa Santiago de Compostela no coincide con la delimitación de nuestro ayuntamiento. Gran parte de nuestros creadores, de nuestras creadoras que trabajan en empresas y realizan actividades en nuestra ciudad, ni siquiera tienen una sede de actividad propiamente en la ciudad, porque entran y salen, operan mientras hay actividad cultural. Eso hacía que muchas de las herramientas de ayudas no fueran realmente muy eficaces, porque teníamos problemas para definir jurídicamente esos públicos, aparte de los negocios que eran mixtos, que pueden funcionar como comercios o que eran negocios de hostelería también, podrían beneficiarse de los otros planes, pero había gran parte del sector que, bueno, pues tenía más dificultades para eso. Además, el sector no nos pedía ayudas, nos pedía reconocimiento y trabajo, pero no ayudas, curiosamente, ¿no? Es decir, las ayudas son bienvenidas, pero ellos entendían que lo que necesitaban era poder seguir operando, que les ayudásemos a seguir operando. Y eso también tiene mucho que ver en cómo se diseñó la campaña, pues con la realización de microeventos culturales en espacios de la ciudad, en un contexto en el que no se podía hacer nada. La gente no podía, en una ciudad como Santiago de Compostela, que es parte de nuestra identidad, a consumir cultura, a consumir espectáculos culturales cuando vamos a un espectáculo de ocio, pero también cuando nos tomamos un café o cuando damos un paseo por la ciudad, ¿no? Entonces, recuperar un poco eso y llevarlo a redes. En 2 años de campaña, la verdad es que estamos muy contentos porque en esta campaña se ha hablado de identidad urbana, se ha hablado de industria cultural versus sector cultural, hemos podido conocer los relatos vitales de gran parte de los artistas y creadores y creadoras que han participado en la campaña. Muchos de ellos no habían nacido en Santiago de Compostela y nos cuentan algo muy bonito, que es cómo llegaron a ser compostelanos, porque crean aquí, que es una parte especialmente bonita. Y también hemos roto muchas barreras porque hemos hecho eventos culturales en espacios poco tradicionales, ¿no?, para la realización de los mismos. Hemos llevado eventos culturales a espacios comerciales, hemos llevado eventos culturales a barberías, a estadios deportivos, a estaciones intermodales, y es de agradecer a todas las instituciones y comercios de la ciudad que abrieron tan generosamente sus puertas para poder promocionar la cultura local. Y yo creo que lo más importante es que creo que sí que estamos transmitiendo que consumir cultura local no es solo un placer, ¿no?, y un acto de identidad que compostelanos y compostelanas reconocemos como propio, sino que es también un acto de consumo responsable que construye riqueza y que construye identidad urbana. Entonces, caminar siempre un poco hacia ese reconocimiento que a las industrias culturales y creativas muchas veces le falta, y que yo creo que es importante caminar hacia allí y ver la importancia que tienen en la simbiosis con sectores como el comercio, en sectores como el turismo, pero también con otras industrias de la ciudad. Entonces, creo que estamos caminando en la dirección correcta, aunque lo hagamos a pequeños pasos. Sí, sí. Y sobre todo, creo que quizá esta crisis lo que nos ha permitido ha hecho emerger algo que era evidente, ¿no?, que es, cuando estamos hablando de industrias culturales y creativas, estamos hablando de un sector muy desestructurado en términos
empresariales y laborales, ¿no? Es decir, ahora precisamente uno de los grandes retos que tiene el Gobierno por delante en estos años siguientes es el despliegue del Estatuto del Artista, ¿no? Porque nos hemos encontrado precisamente en la ausencia de una red de protección, ¿no? De un sector tan importante, ¿no? Así como otros sectores han tenido acceso a mecanismos de financiación y de soporte, como han sido los ERTES, los créditos. Sin embargo, precisamente este sector ha sido especialmente vulnerable porque de repente, de la noche a la mañana, se quedaron sin ninguna red de protección, ¿no? Con lo cual creo que tiene mucho sentido que a la hora de definir políticas públicas en torno a las industrias culturales, pues seamos conscientes también de que es un sector que tiene menos protección institucional que otros sectores, a pesar de la importancia, como dices tú, que tienes de la perspectiva de la dimensión urbana, cultural y de identidad de los territorios, ¿no? Y, José Luis, no sé para dónde mirar, no sé cómo me ves tú, pero miro para esa pantalla, ¿no? Y desde tu perspectiva, es decir, que vosotros habéis hecho además un proyecto muy intenso de cooperación, de debate y de consenso, ¿no? En torno al plan. ¿Cuáles son las dificultades que te has encontrado o que os habéis encontrado y cómo habéis tratado de irlas superando? Hola, buenos días a todos y a todas. Primero, gracias por invitarnos a este foro, a este congreso tan interesante, y gracias a todos los organizadores. Nosotros desde SOFEGEA, pues bueno, como Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Gea, pues trabajamos más o menos directamente con el comercio local, pequeño comercio, y con también el turístico, más que el turístico hostelero, y algo menos con las industrias culturales o los emprendedores culturales, aunque tenemos alguna iniciativa. Quería hacer dos cuestiones previas antes de entrar a tu pregunta, ¿no? Primero, que existe una gran diversidad interna en cada uno de los sectores que estamos hablando, ¿no? Comercio, turismo, hostelería y de las industrias culturales. En lo que nosotros conocemos, bueno, pues el comercio, pues bueno, pues se tiende hacia una cierta homogeneización, pero es muy diferente el comercio textil, del de complementos de moda, del de la alimentación, del que vende electrodomésticos o lo que otra cuestión. Hay peculiaridades internas ahí que también hay que tener en cuenta. No digamos ya la hostelería, en que ese abanico va desde los hoteles hasta las viviendas de turismo rural, hasta los restaurantes, los bares de copas, de tapeo, etc. Hay una gran diversidad. Y hay que tener en cuenta también que, desde la perspectiva del análisis del comercio, la hostelería o el turismo, la zona geográfica de España es muy importante a la hora de focalizar un poco esos enfoques. No es lo mismo un municipio urbano que un municipio rural, no es lo mismo un municipio de enfoque turístico que otro que no lo tiene, no es lo mismo un municipio cabecera de comarca que otro que no lo tiene. Es decir, hay una serie de diferencias que hay que tener en cuenta. En nuestro caso, pues bueno, vamos a daros un poco la visión que tenemos desde Gea de los Caballeros, que es un municipio del norte de la provincia de Zaragoza, de 615 kilómetros cuadrados, es un municipio enorme territorialmente, donde viven unos 17.000 habitantes, que somos capital de nuestra comarca, la comarca de las Cinco Villas, en donde nuestra especialización territorial está en torno al complejo agroalimentario, lo que nosotros llamamos la armonización entre agricultura, ganadería, agroalimentación y agroindustria, y que tiene una peculiaridad muy interesante. Es un municipio desconcentrado. Nuestros 17.000 habitantes en esos 615 kilómetros cuadrados están distribuidos en 9 núcleos de población diferenciados, lo cual nos da una peculiaridad y una dificultad a la hora de conjugar ese municipio importante. Y que tenemos que luchar con una triple ruralidad nosotros. La ruralidad de Gea respecto a Zaragoza y su área metropolitana, que es la gran urbe de Aragón. La ruralidad nuestra respecto al resto de la comarca de las Cinco Villas, de la cual somos cabecera comarcal. Y luego una ruralidad interna entre el núcleo central de Gea, donde viven la mayoría de los habitantes, y los 8 barrios rurales o pedanías que tiene Gea de los Caballeros. Con lo cual esto, bueno, nos da unas características muy peculiares. En cuanto a la pregunta de qué dificultades hemos tenido a la hora de este plan local de comercio y de trabajar con estos sectores, pues bueno, primero que hay una cierta tendencia a lo que nosotros llamamos individualismo asociativo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es muy sencillo. Muchos hosteleros y comerciantes forman parte de una asociación, pero solo nominalmente. Su actitud sigue siendo muy
mucho individualismo, ¿no? Sobre todo en la hostelería, en nuestro caso, más que en el comercio. Hay una cierta visión cortoplacista en este sector del comercio y de la hostelería por el turismo, es decir, viven muy al día a día y trabajan poco los planteamientos estratégicos a medio plazo. En cuanto a su relación con la administración pública, nosotros bueno, tenemos una cierta sensación de que hay un cierto enfoque o una mirada hacia nosotros de excesiva búsqueda de subvenciones, ¿no? Miran a las administraciones, a la administración local, al ayuntamiento, a SOFEGEA, pues bueno, como emanadores o fuente de financiación directa a través de subvenciones o indirecta a través del pago de programas, cursos de formación, etc., ¿no? Y aquí deberíamos hacer una reflexión también ya las administraciones para dejar de ser esa vaca al que todo el mundo quiere ordeñar y convertirnos en elementos estratégicos en donde vayamos a financiar o apoyar proyectos más estratégicos. Hemos notado también en la elaboración de este segundo plan local de comercio un cierto descenso en la participación en la elaboración del plan. Este plan, enlazando un poco con la mesa primera que hemos tenido, va también enlazado a un modelo de gobernanza. Este plan de comercio, el segundo y el primero también, se ha hecho mediante un sistema de co-creación y participación activa de la ciudadanía a través del Departamento de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, un sistema integrado de talleres participativos y de recopilación de iniciativas, pero quizás por el COVID hemos visto un cierto descenso en ese planteamiento. Y luego, pues una poca visión de nuestros sectores en la colaboración intersectorial, ¿no? Hay pocos proyectos de cooperación entre comercio, hostelería y emprendedores culturales, tanto de las empresas individuales como de las propias asociaciones empresariales. ¿Y cómo intentamos nosotros desde SOFEGEA afrontar estas, digamos, barreras o estos problemas? Pues bueno, en primer lugar, integrando a todas las asociaciones empresariales de comercio, hostelería, turismo que tenemos aquí en foros y redes colaborativas, haciéndoles ver que colaborando en red se pueden llegar más lejos. Y el mayor foro que tenemos nosotros es el Consejo Socioeconómico de Los Caballeros, donde están representados todos los agentes sociales y económicos de nuestro municipio, y ahí están trabajando integradas las asociaciones empresariales de comercio, hostelería y turismo en el plenario y en las distintas mesas de trabajo sectoriales que tenemos montadas. También nuestra intención es, desde SOFEGEA, mostrarles las bondades de la planificación estratégica. Por contra de que Euren decía antes que no creía mucho en la planificación estratégica, nosotros sí creemos en la planificación estratégica, de la cual evidentemente tienen que caer luego proyectos concretos. Pero nosotros lo que intentamos hacerles partícipes a estas asociaciones, a estos colectivos, es de lo importante que es planificar estrategias a medio y largo plazo. Por eso hemos impulsado este segundo plan local de comercio, que en diciembre se va a aprobar por el Pleno de Ayuntamiento. Por eso al año que viene vamos a impulsar un primer plan local de hostelería y también un cuarto plan local de trabajo autónomo. Creo que también nosotros afrontamos esta cuestión reenfocando un poco el apoyo público, ¿no? Que creo que, como he dicho antes, tiene que ir más que a subvenciones a fondo perdido, a apoyar proyectos estratégicos. En un aspecto concreto, la incorporación de nuevas tecnologías, pero no tanto a esas subvenciones a fondo perdido que un poco pues van ahí a un lugar en el cual creo que no son sustanciales, ¿no? También nosotros intentamos a estos colectivos, a este comercio, a la hostelería y el turismo, servirles de conectores con los centros de conocimiento y ciencia, como la Universidad de Zaragoza, y con los centros de transferencia tecnológica. En nuestro caso, con el Instituto Tecnológico de Aragón y con el Parque Tecnológico Hualca, para aportarles la suficiente conocimiento tecnológico y de transferencia de conocimiento para implementar los cambios que tienen que hacer en sus modelos de negocio. También intentamos fomentar mucho actividades colaborativas entre ellos, promovidas por nosotros mismos, pero en las que ellos estén implicados, como ferias, encuentros, proyectos compartidos de promoción turística. Por ejemplo, ahora hemos lanzado un producto cicloturista que se llama Bardena Territorio Total, en el cual están colaborando hosteleros, empresas turísticas, comercio, etcétera,
También eventos culturales de proyección nacional, como el certamen coral de Los Caballeros, en el cual implicamos a la hostelería, al comercio, a la hora de colaborar. Y luego también, en este sentido, pues bueno, ofrecernos a SOFEGEA como lo que intentamos ser. Nosotros también, en esta obsesión por la planificación estratégica, al año que viene vamos a poner en marcha nuestro plan estratégico propio de SOFEGEA, en el cual ahí lo que nosotros queremos ser para estos colectivos y para otros del desarrollo económico de GEA, un laboratorio demostrativo de la innovación aplicada al desarrollo local. Si queremos ser una plataforma en donde ellos nos vean como un espejo, tanto para el sector comercial, turístico, hostelero y cultural, como un escaparate demostrativo de lo que ellos mismos pueden llegar a poder hacer. Y a nosotros mismos nos vamos a ofrecer a ellos para mostrarles que se pueden hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, acabo ya, en el 2019 pusimos en marcha un proyecto que se llamaba EGEA Crea. Lo seguíamos poniendo en marcha. Finalmente la pandemia nos paralizó un poco. Era un evento en concreto en donde queríamos visibilizar a los emprendedores culturales y artísticos locales, juntándolos y compartiendo experiencias y haciéndolos visibles a la ciudadanía egeana. Y, por ejemplo, en el año 2022, siguiendo con esta apuesta también por las industrias culturales y los emprendedores culturales, nuestra 7ª semana de la persona emprendedora, que organizamos todos los finales del mes de octubre, la vamos a dedicar al binomio cultura y emprendimiento. Lo cual, nuestra estrategia un poco va en la idea de ayudarles, acompañarles y servirles de catapulta o trampolín demostrativo para que tanto comercio, hostelería y turismo, incluso los emprendedores culturales, puedan acometer cambios y transformaciones interesantes. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Por tranquilizarte, sabes que Euken es un provocador y le gusta generar cierta polémica. La semana pasada presentaron el Plan Estratégico Donostia-San Sebastián 2030. O sea que todo es compatible. Es decir, a la vez que digo no hago estrategias, a la vez tengo una oficina estratégica estable durante todo este periodo. Tengo una mala noticia. Me dice la organización que no tenemos tiempo para las preguntas. De hecho, no tenemos ni tiempo para las preguntas que yo tenía preparadas, ¿no? Porque sabía que de las primeras intervenciones iban a surgir cuestiones muy interesantes. Nada, me proponen que en la comida y a lo largo de estos 2 días los ponentes, José Luis no, porque no puede acompañarnos, pero seguro que estarán encantados en tratar de resolver las dudas que tenéis en torno a sus proyectos. Y solamente quería terminar con una reflexión, para no ocupar mucho más tiempo, ¿no? Que era precisamente el tono de la siguiente pregunta que quería hacerles, ¿no? a los ponentes, y es, da la impresión, ¿no?, de vuestras intervenciones de que algo que desde mi sector también hemos reflexionado, ¿no? Es decir, que en el fondo esta crisis que hemos tenido y en la que estamos, no hemos tenido porque la seguimos teniendo, ha puesto, es decir, ha agilizado o ha acelerado procesos que ya estaban en marcha. Es decir, muchas de las cuestiones que vosotros habéis puesto en marcha en este periodo en vuestros territorios, en el fondo eran retos que ya tenía el sector, ¿no? De la digitalización, de la incorporación de las industrias creativas, ¿no? El de la búsqueda de los consensos y de modelos de gobernanza participativo y de co-creación en el ámbito de qué queremos ser como territorio, ¿no? En el fondo, al final vamos llegando a un mínimo común, que es precisamente, tenemos que replantearnos, y esto es planificación estratégica, José Luis, tenemos que plantear qué queremos que sean nuestros territorios, qué queremos que sean nuestros pueblos, qué queremos que sean nuestras ciudades, porque esto es lo que nos permitirá después tomar decisiones de políticas públicas y estimular también la participación privada, ¿no? Es decir, qué queremos que sea nuestro territorio, y esto nos empujará a qué tipo de turismo queremos hacer crecer, ¿no? A qué tipo de comercio necesitamos y cómo tenemos que buscar esas complicidades internas con otros sectores de la actividad, como es el comercio, como son las industrias culturales y creativas, ¿no? Con lo cual, creo que una de las lecciones que nos deja precisamente esta situación es que
Posiblemente hemos caminado en 1 año y medio y vamos a caminar en 2 años un proceso que seguramente habría sido mucho más largo. Y ahora que tenemos que replantearnos precisamente el modelo de crecimiento económico y tenemos que poner en cuestión, con un sentido crítico, de qué queremos ser como territorios, desde el punto de vista económico, cultural y social, y obviamente el turismo, el comercio y las industrias culturales y creativas forman parte de ecosistema, no son islas, no son espacios aislados, ¿no?, sino que forman parte de la estructura económica y social de su tiempo. Así que muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias por vuestras aportaciones y, como recomienda la organización, están a vuestra disposición durante estos 2 días pues, para resolver las dudas que tengáis y que todo el talento que han volcado en sus proyectos lo puedan compartir con todos nosotros. Muchas gracias.